En un callejón oscuro de Seúl, el aire olía a lluvia y a secretos. Soo-jin tropezó con una botella rota, y un líquido brillante le salpicó la mano, quemándole la piel como si fuera fuego líquido. Antes de que pudiera gritar, una verdad enterrada salió de su boca sin permiso: «Te amo, Min-jung, y siempre lo he hecho». El silencio que siguió fue ensordecedor. Min-jung, su compañera de trabajo, la alfa perfecta con su porte elegante y su mirada que atravesaba el alma, se quedó congelada. Soo-jin, con el corazón latiendo como un tambor, deseó que la tierra la tragara. ¿Qué acababa de hacer? Nunca había planeado confesar su amor, mucho menos en un callejón sucio detrás de un bar de Hongdae, con el eco de la música K-pop resonando a lo lejos. Pero el líquido en su mano no era un accidente. Era el suero de la verdad, un experimento fallido del laboratorio donde ambas trabajaban, y ahora todas las barreras que Soo-jin había construido con tanto cuidado estaban a punto de desmoronarse. Soo-jin, de 25 años, era una beta reservada, con un pasado que guardaba como un tesoro envenenado. Había crecido en Busan, en una familia tradicional que valoraba las apariencias por encima de todo. Desde adolescente supo que su corazón latía por las mujeres, pero en una sociedad donde las etiquetas lo eran todo, ser lesbiana era un secreto que cargaba como una maldición. Se había mudado a Seúl para escapar, para reinventarse, pero el peso de su verdad seguía siguiéndola como una sombra. En el laboratorio de biotecnología donde trabajaba, conoció a Min-jung, una alfa de 27 años cuya presencia llenaba cualquier habitación. Min-jung era todo lo que Soo-jin no era: confiada, carismática, con una sonrisa que podía derretir corazones y una mente tan afilada como un bisturí. Pero también era inalcanzable, o eso creía Soo-jin. El laboratorio, ubicado en el distrito de Gangnam, era un hervidero de ambición y secretos. Allí se desarrollaban proyectos que rozaban lo imposible: sueros para mejorar la memoria, para aumentar la fuerza, para manipular emociones. Pero el suero de la verdad, un proyecto secreto en el que Soo-jin y Min-jung trabajaban, era el más peligroso. Nadie sabía exactamente qué hacía, solo que desataba las verdades más profundas de quien lo consumiera, sin importar las consecuencias. Soo-jin nunca imaginó que sería la primera en probarlo, y mucho menos por accidente. Esa noche habían salido del laboratorio tarde, agotadas después de un día revisando datos. Min-jung había insistido en ir a un bar para relajarse, algo que Soo-jin aceptó a regañadientes. No porque no quisiera estar con Min-jung, al contrario, estar cerca de ella era como orbitar un sol ardiente, sino porque temía que su máscara de indiferencia se rompiera. Y ahora, con el suero corriendo por sus venas, no había vuelta atrás. ¿Qué dijiste?, preguntó Min-jung, su voz baja pero cargada de una intensidad que hizo que Soo-jin temblara. Sus ojos oscuros brillaban bajo la luz de un farol, y por un momento, Soo-jin pensó que iba a reírse, a burlarse de ella. Pero Min-jung dio un paso adelante, acortando la distancia entre ellas. ¿Es eso cierto, Soo-jin? ¿Me amas? Soo-jin intentó mentir, intentó callar, pero su boca traicionera respondió: sí. Desde el primer día que te vi. Las palabras salieron como un torrente y con ellas, pedazos de su alma que había jurado mantener ocultos. Quería correr, pero sus piernas no respondían. El suero no solo la obligaba a hablar, la desnudaba, capa por capa, frente a la única persona que no podía permitirse perder. Min-jung no dijo nada, pero su expresión cambió. Había algo en su rostro, una mezcla de sorpresa, confusión y algo más, algo que Soo-jin no podía descifrar. ¿Por qué nunca me lo dijiste?, preguntó finalmente, su voz más suave ahora, casi vulnerable. Porque no puedo, respondió Soo-jin, las lágrimas quemándole los ojos. Porque en este mundo, alguien como yo no tiene derecho a amarte. La confesión fue como un cuchillo cortando el aire entre ellas. En Corea, donde las tradiciones pesaban más que los deseos del corazón, amar a otra mujer era un acto de valentía o de locura, y Soo-jin no estaba segura de cuál de las dos era.
El callejón parecía cerrarse a su alrededor, como si el mundo entero estuviera conteniendo el aliento. Ming-Jung dio otro paso, tan cerca ahora que Soo-Jin podía sentir el calor de su cuerpo. «¿Y si yo también tuviera un secreto?», susurró Ming-Jung, su voz apenas audible sobre el ruido lejano de la ciudad. Soo-Jin levantó la mirada, su corazón detenido. ¿Qué significaba eso? Pero antes de que pudiera preguntar, un ruido fuerte resonó en el callejón, pasos rápidos, alguien acercándose. Ambas se giraron y la figura de un hombre emergió de las sombras. Era Jae-oh, un colega del laboratorio con una expresión de pánico en el rostro. Soo-Jin, Ming-Jung. El suero. Alguien lo robó del laboratorio, gritó, sin aliento. Sus ojos se posaron en la botella rota en el suelo, y luego en Soo-Jin, cuya mano aún brillaba con el líquido. ¿Qué? ¿Qué hiciste? El pánico se apoderó de Soo-Jin. No solo había revelado su mayor secreto, sino que ahora el suero de la verdad estaba suelto, y alguien más lo tenía. Las consecuencias podían ser catastróficas, no solo para ella, sino para todos en el laboratorio. Y Ming-Jung, con su mirada fija en ella, parecía estar a punto de descubrir mucho más que un simple amor no correspondido. La noche se volvió más fría, y el callejón parecía un laberinto de sombras. Soo-Jin apenas podía procesar lo que Jae-oh acababa de decir. ¿El suero robado? ¿Cómo había terminado una botella en sus manos? Su mente giraba atrapada entre el miedo a las consecuencias del suero y la intensidad de la mirada de Ming-Jung, que no se apartaba de ella. ¿Cómo que lo robaron?, preguntó Ming-Jung, su voz cortante como el filo de un cuchillo. Dio un paso hacia Jae-oh, su presencia alfa llenando el espacio. Explícate. Ahora. Jae-oh, un beta nervioso de unos 30 años, se pasó una mano por el cabello sudoroso. El sistema de seguridad del laboratorio fue hackeado esta noche. Alguien entró, desactivó las cámaras y se llevó varias dosis del suero. Pensé que ustedes sabían algo. Y luego vi eso. Señaló la botella rota en el suelo, el líquido brillando como un charco de estrellas. Soo-Jin sintió que el mundo se inclinaba. El suero no era un simple experimento, era un arma. En las manos equivocadas, podía destruir carreras, familias, vidas enteras. Y ella, sin querer, se había convertido en su primera víctima. Intentó hablar, pero las palabras salieron de nuevo sin control. No sé cómo llegó esa botella aquí. Yo. Solo tropecé con ella. Su voz temblaba y cada palabra parecía arrancarle un pedazo de dignidad. Ming-Jung la miró, sus ojos entrecerrados. ¿Tropezaste? Y justo después confiesas algo así. Había un matiz de incredulidad en su tono, pero también algo más profundo, como si estuviera tratando de descifrar un rompecabezas. Soo-Jin quería desaparecer, pero el suero no le permitía esconderse. Cada pregunta de Ming-Jung era una trampa, y cada respuesta de Soo-Jin era una verdad que no podía contener. Tenemos que volver al laboratorio, dijo Jae-oh, rompiendo la tensión. Si el suero está circulando, estamos en problemas. El director nos matará. Su voz estaba cargada de pánico, pero Soo-Jin apenas lo escuchaba. Su mente estaba atrapada en las palabras de Ming-Jung. ¿Y si yo también tuviera un secreto? ¿Qué había querido decir? ¿Era posible que Ming-Jung, la alfa perfecta, escondiera algo tan vulnerable como Soo-Jin? El trayecto al laboratorio fue un borrón. Ming-Jung conducía su coche, un elegante sedán negro, mientras Soo-Jin iba en el asiento trasero, con Jae-oh a su lado hablando sin parar sobre protocolos de seguridad y posibles sospechosos. Soo-Jin apenas podía concentrarse. El suero seguía actuando y cada vez que intentaba callar, una nueva verdad escapaba. Odio trabajar en el laboratorio, murmuró en un momento, sorprendiendo incluso a sí misma. Me siento atrapada, como si no fuera suficiente.
Ming-Jung giró la cabeza ligeramente, sus ojos encontrando los de Soo-Jin en el retrovisor. ¿Por qué sigues entonces?, preguntó, su voz más suave de lo que Soo-Jin esperaba. Porque no tengo otra opción, respondió Soo-Jin, las palabras saliendo como un río desbordado. Porque necesito el dinero, porque mi familia espera que sea alguien que no soy, porque... Se detuvo horrorizada. Iba a decir algo más, algo que no estaba lista para revelar, ni siquiera a sí misma. Apretó los puños intentando contenerse, pero el suero era implacable. Llegaron al laboratorio, un edificio de cristal que brillaba bajo las luces de Gangnam. Dentro, el caos reinaba. Los científicos corrían de un lado a otro, revisando computadoras y archivos. El director, un hombre severo llamado Dr. Park, estaba gritando órdenes. Cuando vio a Soo-Jin, Ming-Jung y Jae-oh, su rostro se endureció. ¿Qué saben de esto?, exigió, señalando una vitrina rota donde se guardaban las dosis del suero. Antes de que Soo-Jin pudiera responder, Ming-Jung se interpuso. Estamos investigando, señor. Encontramos una botella rota en un callejón. Parece que alguien quiso deshacerse de las pruebas. Su voz era firme, protectora, y Soo-Jin sintió una oleada de gratitud mezclada con confusión. ¿Por qué Ming-Jung la estaba cubriendo? El Dr. Park no parecía convencido, pero no tuvo tiempo de interrogarlas. Una alarma sonó, y un mensaje apareció en las pantallas del laboratorio: el suero de la verdad ha sido liberado en el sistema de ventilación. El pánico estalló. Si el suero se dispersaba, todos en el edificio estarían obligados a decir la verdad, sin filtros, sin control. Soo-Jin sintió que el suelo se desvanecía bajo sus pies. Miró a Ming-Jung, cuya expresión era una máscara de determinación. Tenemos que detener esto, dijo Ming-Jung tomando la mano de Soo-Jin. El contacto fue eléctrico y por un momento Soo-Jin olvidó el caos a su alrededor. Pero entonces otra verdad escapó de sus labios: tengo miedo de que me odies cuando sepas quién soy realmente. Ming-Jung se detuvo, su mano apretando la de Soo-Jin con más fuerza. No te odio, dijo, su voz baja pero firme. Y no voy a dejar que esto te destruya. Había una promesa en sus palabras, una que Soo-Jin no sabía si podía creer, pero que quería desesperadamente aferrar. El laboratorio era un torbellino de caos. Las luces parpadeaban, las alarmas resonaban, y el aire comenzaba a sentirse pesado, como si la verdad misma estuviera impregnada en cada molécula. Soo-Jin seguía a Ming-Jung por los pasillos, su mano aún temblando por el contacto anterior. El suero corría por sus venas, obligándola a decir cosas que nunca había pronunciado en voz alta, pero ahora el peligro era mayor. Si el suero se había liberado en el sistema de ventilación, nadie estaría a salvo. Cierren las salidas, gritó el Dr. Park desde el centro de mando. Los científicos corrían, algunos tosiendo, otros murmurando cosas que claramente no querían decir. Soo-Jin escuchó a una colega confesar que había falsificado datos, y a otro admitir que odiaba su trabajo. El suero estaba haciendo efecto y el laboratorio, un lugar construido sobre secretos, estaba a punto de desmoronarse. Ming-Jung llevó a Soo-Jin a una sala de servidores, cerrando la puerta tras ellas. Necesitamos encontrar el origen de la filtración, dijo, revisando una pantalla que mostraba el sistema de ventilación. Su calma era casi sobrenatural, pero Soo-Jin podía ver el brillo de preocupación en sus ojos. ¿Estás bien?, preguntó Ming-Jung, girándose hacia ella. No, respondió Soo-Jin, incapaz de mentir. Estoy aterrorizada. No solo por el suero, sino por lo que significa para mí. Para nosotras. Las palabras salieron antes de que pudiera detenerlas, y Soo-Jin se cubrió la boca, como si pudiera atraparlas de vuelta. Ming-Jung no respondió de inmediato. En cambio, se acercó a Soo-Jin, su rostro suavizándose. Soo-Jin, no tienes que enfrentarlo sola. Sea lo que sea que estés escondiendo,
no va a cambiar lo que pienso de ti. Sus palabras eran un bálsamo, pero también un desafío. Soo-jin quería creerle, pero el suero no le daba espacio para la esperanza. Solo había verdad, cruda y afilada. De repente la pantalla frente a ellas parpadeó, mostrando una grabación de seguridad. Era del callejón donde Soo-jin había encontrado la botella. En la imagen, una figura encapuchada dejaba la botella en el suelo y desaparecía en las sombras. Eso no fue un accidente, murmuró Min-jung, sus ojos entrecerrados. ¿Alguien quería que encontraras el suero? Soo-jin sintió un escalofrío. ¿Por qué yo?, preguntó, pero el suero respondió por ella, porque alguien sabe lo que siento por ti. Las palabras colgaron en el aire, pesadas, irrevocables. Min-jung la miró, y por un momento el mundo se detuvo. Había algo en su expresión, una mezcla de sorpresa y algo más profundo, algo que Soo-jin no se atrevía a nombrar. Antes de que pudieran decir más, Jae-oh irrumpió en la sala. Lo encontramos. La filtración viene del ala este. Pero hay un problema, alguien bloqueó los controles manuales. Su voz estaba llena de pánico, y Soo-jin notó que sus manos temblaban. ¿Qué está pasando aquí?, añadió, mirando entre ellas con sospecha. No tenemos tiempo para esto, cortó Min-jung. Soo-jin, vienes conmigo. Jae-oh avisa al Dr. Park. Su tono no admitía discusión, y Jae-oh asintió, aunque claramente no estaba contento. Soo-jin siguió a Min-jung, su mente un torbellino de emociones. El suero seguía actuando, y cada paso que daba sentía como si estuviera caminando hacia un precipicio. Llegaron al ala este donde el sistema de ventilación principal zumbaba ominosamente. El aire tenía un leve brillo como si el suero estuviera suspendido en él. Min-jung comenzó a trabajar en los controles, sus dedos moviéndose con precisión quirúrgica. Pero entonces Soo-jin sintió otra oleada del suero, y las palabras salieron sin control: nunca quise ser beta. Siempre quise ser alguien que pudiera estar a tu lado, alguien digno de una alfa como tú. Min-jung se detuvo, sus manos congeladas sobre el panel. Giró lentamente sus ojos buscando los de Soo-jin. Soo-jin, dijo, su voz baja y cargada de emoción, tú eres más que suficiente. Siempre lo has sido. Había una intensidad en sus palabras que hizo que el corazón de Soo-jin se detuviera. Pero antes de que pudiera responder, un estruendo resonó en el laboratorio, y las luces se apagaron por completo. La oscuridad envolvió el laboratorio como una manta sofocante. Soo-jin sintió el pánico apretarle el pecho, pero la mano de Min-jung encontró la suya en la penumbra, firme y cálida. Quédate conmigo, susurró Min-jung, y Soo-jin asintió, aunque apenas podía verla. El suero seguía quemándole las venas, y cada pensamiento que intentaba reprimir salía a la superficie como un volcán. ¿Qué fue eso?, preguntó Soo-jin, su voz temblorosa. No quería admitir que estaba aterrorizada, pero el suero no le dio opción. Tengo miedo de que alguien esté tratando de destruirnos. Min-jung apretó su mano con más fuerza. No dejaré que eso pase, dijo, y aunque la oscuridad ocultaba su rostro, Soo-jin podía sentir la determinación en su voz. Usaron sus teléfonos para iluminar el camino, avanzando por los pasillos del laboratorio. El zumbido del sistema de ventilación se había detenido, pero el aire seguía cargado de un brillo extraño, como si el suero aún flotara a su alrededor. Llegaron a una sala de control secundaria, donde una pantalla parpadeaba con un mensaje: sistema comprometido. Liberación total del suero en 10 minutos. Soo-jin sintió que el suelo se desvanecía bajo sus pies. Si el suero se liberaba por completo, no solo el laboratorio, sino todo Gangnam, quizás incluso Seúl, se convertiría en un caos de verdades desatadas. Alguien está detrás de esto, dijo Min-jung, sus dedos volando sobre el teclado mientras intentaba anular el sistema. Esto no es un accidente. Es un sabotaje. Su voz era calma,
pero Soo-jin podía ver la tensión en sus hombros. Quería ayudarla, pero el suero seguía traicionándola. No sé cómo ayudarte, confesó, las lágrimas quemándole los ojos. Siempre me he sentido inútil a tu lado. Min-jung giró hacia ella, sus ojos brillando con una intensidad que cortaba la oscuridad. Dijo su voz firme pero suave. Eres la persona más valiente que conozco, Soo-jin. Estar aquí enfrentando esto, a pesar de todo lo que sientes. Eso es fuerza. Sus palabras eran como un ancla, y por un momento Soo-jin sintió que podía respirar de nuevo. Pero el momento se rompió cuando la puerta de la sala se abrió de golpe. Era el Dr. Park con el rostro pálido y los ojos inyectados de sangre. «Ustedes dos. ¿Qué están haciendo?», gritó, su voz temblando de rabia o miedo, o tal vez ambas cosas. Pero entonces sus ojos se posaron en Soo-jin, y algo cambió en su expresión. «Fuiste tú, ¿verdad? ¿Tú liberaste el suero?» «No», exclamó Soo-jin, pero el suero habló por ella. «No fui yo, pero alguien quería que pareciera que sí». Las palabras salieron como un disparo, y el Dr. Park retrocedió, sorprendido. Min-jung se interpuso entre ellos, su postura protectora. «Basta», dijo. «No tenemos tiempo para acusaciones. Necesitamos detener esto ahora». El Dr. Park parecía a punto de protestar, pero un nuevo mensaje apareció en la pantalla: liberación en 5 minutos. El pánico se apoderó de la sala. Min-jung volvió al teclado, sus manos moviéndose con una velocidad desesperada. Soo-jin, incapaz de quedarse quieta, comenzó a revisar los cables del sistema, buscando algo, cualquier cosa, que pudiera ayudar. Pero el suero seguía actuando, y cada pensamiento suyo se convertía en palabras: «Creo que alguien en el laboratorio me odia. Creo que saben lo que soy». Min-jung levantó la mirada, sus manos deteniéndose por un segundo. «¿Lo que eres?», repitió, su voz suave pero cargada de curiosidad. Soo-jin sintió que el mundo se detenía. No quería responder, pero el suero no le dio opción. «Soy lesbiana», dijo, las palabras cayendo como piedras. «Y tengo miedo de que todos lo descubran y me destruyan». El silencio que siguió fue más pesado que la oscuridad. Soo-jin cerró los ojos, esperando el rechazo, el desprecio, cualquier cosa. Pero en cambio sintió los brazos de Min-jung rodeándola, fuertes y cálidos. «No estás sola», susurró Min-jung contra su cabello. «Y no voy a dejar que nadie te haga daño». Las lágrimas de Soo-jin cayeron, pero no tuvo tiempo de procesar el momento. Un estruendo resonó en el laboratorio y la pantalla mostró un nuevo mensaje: liberación iniciada. El suero estaba suelto, y no había forma de detenerlo. El aire en el laboratorio se volvió espeso, casi tangible. Soo-jin podía sentir el suero en cada respiración, como si la verdad misma estuviera invadiendo sus pulmones. Min-jung la soltó, pero su mano permaneció en la de Soo-jin, un ancla en medio del caos. «Tenemos que salir de aquí», dijo Min-jung, su voz firme a pesar de la situación. Pero Soo-jin sabía que no había escape. El suero ya estaba en el aire, y pronto todos en el laboratorio estarían diciendo cosas que nunca quisieron revelar. El Dr. Park, aún en la sala, comenzó a murmurar, sus ojos vidriosos. «Todo esto es mi culpa», dijo, su voz quebrada. «Quise vender el suero. Por dinero». Soo-jin y Min-jung se giraron hacia él atónitas. «¿Qué?», exclamó Min-jung, dando un paso adelante. «¿Tú estás detrás de esto?». El Dr. Park se desplomó en una silla, las manos cubriéndole el rostro. «No quería que llegara tan lejos», confesó, el suero arrancándole las palabras. «Alguien ofreció millones por el suero. Pensé que podía controlarlo». Su confesión fue como una bomba, pero no había tiempo para procesarla. Las alarmas seguían sonando, y el laboratorio estaba al borde del colapso.
Soo-jin sintió otra oleada del suero y antes de que pudiera detenerse, dijo, siempre supe que no podía confiar en ti, Dr. Park. Eres un cobarde. Las palabras salieron con una fuerza que la sorprendió, y por primera vez, no se sintió avergonzada. Tal vez el suero no era solo una maldición, tal vez también era una liberación. Ming-jung la miró, una chispa de admiración en sus ojos. Vamos, dijo, tirando de Soo-jin hacia la salida. Si no podemos detener el suero, al menos podemos limitar el daño. Corrieron por los pasillos, esquivando a científicos que gritaban verdades a su paso, confesiones de celos, de traiciones, de amores no correspondidos. El laboratorio, un lugar de ciencia y precisión, se había convertido en un caos de emociones crudas. Llegaron a la sala de contención, donde el sistema de ventilación principal estaba ubicado. La puerta estaba cerrada con un código, pero Ming-jung no dudó. Sacó una tarjeta de acceso de su bolsillo, una que Soo-jin nunca había visto, y la puerta se abrió. ¿Cómo tienes eso?, preguntó Soo-jin, pero el suero respondió por ella, siempre supe que tenía secretos, Ming-jung. Pero nunca te pregunté porque tenía miedo de perderte. Ming-jung se detuvo, su mano en la manija de la puerta. No vas a perderme, dijo, su voz baja y cargada de emoción. Pero hay cosas que no te he dicho. Cosas que el suero podría revelar. Sus palabras fueron como un puñal, pero no había tiempo para desentrañarlas. Entraron en la sala, donde el sistema de ventilación zumbaba como un monstruo herido. Ming-jung comenzó a trabajar en los controles, pero el suero también estaba afectándola. No quería enamorarme de ti, dijo de repente, sus manos temblando sobre el teclado. Soo-jin se quedó congelada, su corazón latiendo tan fuerte que pensó que explotaría. ¿Qué?, susurró, apenas capaz de hablar. No quería, repitió Ming-jung, su voz quebrándose. Porque sé lo que significa en este mundo. Sé lo que te costaría, lo que nos costaría. Sus palabras eran una confesión, una verdad que el suero había arrancado de ella. Soo-jin sintió que el mundo giraba a su alrededor. Ming-jung, la alfa inalcanzable, la mujer que Soo-jin había amado en silencio durante tanto tiempo, sentía algo por ella. Pero no había tiempo para procesarlo. El sistema de ventilación comenzó a liberar más suero, y el aire se volvió casi opaco con su brillo. Soo-jin tosió, sintiendo como la verdad seguía saliendo de ella. Siempre pensé que no era suficiente para ti. Que una beta como yo nunca podría estar con una alfa como tú. Ming-jung giró hacia ella, sus ojos brillando con lágrimas. Dijo, su voz rota. No eres solo una beta. Eres Soo-jin, la mujer que me hace cuestionar todo lo que creía saber sobre mí misma. Sus palabras fueron un golpe, pero también una promesa. Por un momento el caos del laboratorio desapareció, y solo estaban ellas dos, atrapadas en un torbellino de verdades y emociones. Pero entonces, un estruendo sacudió la sala. La puerta se abrió de golpe y Jae-oh apareció con una expresión de puro terror. El suero está fuera del laboratorio, gritó. Alguien lo llevó a las calles. Las calles de Gangnam eran un caos. El suero se había filtrado más allá del laboratorio, y ahora la gente en los bares, cafés y tiendas comenzaba a hablar sin control, revelando secretos que destruían amistades, relaciones y reputaciones. Soo-jin y Ming-jung corrieron hacia la salida del laboratorio, esquivando a colegas que gritaban verdades desgarradoras. El mundo exterior no estaba preparado para el suero, y Soo-jin sabía que el daño sería irreparable. ¿Cómo salió de aquí?, preguntó Soo-jin, su voz temblando mientras seguían a Jae-oh hacia la entrada principal. Pero el suero respondió por ella, alguien quería que esto pasara. Alguien quería exponernos a todos. Las palabras salieron con una certeza que la sorprendió y Ming-jung la miró, sus ojos entrecerrados. ¿Quién?, exigió Ming-jung, pero Jae-oh las interrumpió. No hay tiempo.
Tenemos que encontrar la fuente antes de que sea demasiado tarde. Su voz estaba cargada de pánico, pero había algo en su expresión que hizo que Soo-jin desconfiara. El suero seguía actuando y no pudo evitar decir, no confío en ti, Jae-oh. Siempre has estado celoso de Min-jung. Jae-oh se detuvo, su rostro palideciendo. Eso no es cierto, balbuceó, pero el suero lo traicionó, siempre quise lo que ella tiene. Su posición, su respeto. Sus ojos se abrieron con horror al darse cuenta de lo que acababa de decir, y Min-jung lo miró con una mezcla de decepción y furia. No tenemos tiempo para esto, cortó Min-jung. Soo-jin, vienes conmigo. Jae-oh, quédate aquí y ayuda al Dr. Park a contener el daño. Su tono era autoritario y Jae-oh asintió, claramente avergonzado. Soo-jin siguió a Min-jung hacia las calles, donde el caos ya era palpable. Una mujer gritaba en un café que había engañado a su esposo. Un hombre confesaba a su jefe que había robado dinero. El suero estaba destrozando el tejido de la sociedad, y Soo-jin no podía evitar sentirse responsable. Esto es mi culpa, dijo, las palabras escapando antes de que pudiera detenerlas. Si no hubiera tropezado con esa botella, nada de esto estaría pasando. Min-jung se detuvo y la tomó por los hombros, obligándola a mirarla. No es tu culpa, dijo, su voz firme pero cálida. Alguien planeó esto, Soo-jin. Y vamos a descubrir quién. Sus ojos brillaban con una determinación que hizo que Soo-jin quisiera creerle, pero el suero seguía hablando por ella. Tengo miedo de que, cuando todo esto termine, no quieras estar conmigo. Min-jung no respondió de inmediato. En cambio, la atrajo hacia sí, abrazándola con fuerza. No voy a ir a ninguna parte, susurró. Pero tenemos que detener esto primero. El abrazo fue breve pero suficiente para darle a Soo-jin la fuerza que necesitaba para seguir adelante. Siguieron un rastro de caos hasta un almacén abandonado en las afueras de Gangnam. Allí, encontraron más botellas del suero, apiladas como si alguien hubiera planeado distribuirlas. Pero no estaban solas. Una figura encapuchada emergió de las sombras, sosteniendo un dispositivo que parecía un difusor. Demasiado tarde, dijo la figura, su voz distorsionada. El suero ya está en el aire. Soo-jin sintió que el mundo se derrumbaba. Pero entonces el suero habló por la figura, quería destruir el laboratorio porque me traicionaron. Las palabras resonaron, y Soo-jin reconoció la voz. Era Ji-won, ex científica del laboratorio que había sido despedida meses atrás por irregularidades. El suero la había delatado, pero también la había expuesto a ellas. Min-jung no dudó. Corrió hacia Ji-won, derribándola antes de que pudiera activar el difusor. Soo-jin la siguió, su corazón latiendo con fuerza. Juntas, lograron desactivar el dispositivo, pero no antes de que otra nube de suero se liberara. Soo-jin tosió sintiendo como la verdad seguía saliendo. Quiero estar contigo, Min-jung, aunque el mundo entero esté en contra nuestra. Min-jung la miró, sus ojos brillando con lágrimas. Entonces estaremos juntas, dijo, su voz temblando. Sin importar lo que cueste. El almacén estaba en silencio, salvo por el eco de las palabras de Min-jung. Soo-jin apenas podía respirar, no por el suero, sino por la intensidad de lo que acababa de escuchar. El mundo a su alrededor seguía desmoronándose, pero en ese momento, solo existían ellas dos. Ji-won, atada y derrotada en el suelo, seguía murmurando verdades bajo el efecto del suero, pero Soo-jin ya no la escuchaba. Su corazón estaba con Min-jung, con la promesa que acababa de hacer. ¿Lo dices en serio?, preguntó Soo-jin, su voz apenas un susurro. El suero seguía actuando, pero esta vez, no necesitaba obligarla a hablar. Quería saberlo, necesitaba saberlo. Min-jung tomó su rostro entre sus manos, sus ojos brillando con una mezcla de miedo y determinación.
Nunca he sido más seria, dijo Soo-jin, pasado meses negando lo que siento por ti. Pensé que era lo correcto, que debía protegerte, protegerme a mí misma. Pero el suero. El suero me mostró que no puedo seguir escondiéndome. Las lágrimas de Soo-jin cayeron, pero esta vez no eran de miedo o vergüenza. Eran de alivio, de esperanza. Por primera vez sintió que podía ser ella misma, sin máscaras, sin secretos. Pero el momento fue interrumpido por el sonido de sirenas acercándose. La policía había llegado, alertada por el caos en Gangnam. El suero seguía en el aire, y las consecuencias apenas comenzaban. Min-young y Soo-jin trabajaron juntas para explicar todo a las autoridades. Ji-won fue arrestada, y el laboratorio fue clausurado temporalmente mientras se investigaba el alcance del sabotaje. El Dr. Park, consumido por la culpa, confesó todo bajo el efecto del suero, revelando no solo su intento de vender el proyecto, sino también una red de corrupción dentro del laboratorio. Los días siguientes fueron un torbellino. La noticia del suero de la verdad se extendió por Seúl, y aunque el gobierno logró contener la mayor parte del daño, las verdades reveladas dejaron cicatrices. Pero para Soo-jin, el verdadero cambio estaba en su interior. El suero la había obligado a enfrentar sus miedos, a decir las cosas que había guardado durante tanto tiempo. Y más importante aún, la había unido a Min-young. Una semana después, estaban sentadas en un pequeño café en Insadong, lejos del caos del laboratorio. El otoño pintaba las calles de dorado, y el aire olía a té y esperanza. Min-young tomó la mano de Soo-jin sobre la mesa, sin importarle las miradas de los demás. No va a ser fácil, dijo, su voz suave pero firme. La sociedad, nuestras familias, el mundo. No todos lo entenderán. Lo sé, respondió Soo-jin, y por primera vez, no sintió miedo al decirlo. Pero mientras estemos juntas, puedo enfrentarlo todo. Min-young sonrió, una sonrisa que iluminó el mundo de Soo-jin. Entonces lo enfrentaremos juntas, dijo. Y en ese momento, bajo la luz suave del atardecer, Soo-jin supo que había encontrado algo más poderoso que cualquier suero, el coraje de amar, de ser ella misma, sin importar las consecuencias. El suero de la verdad había expuesto sus secretos, pero también le había dado algo que nunca pensó que tendría, una vida donde podía ser libre, donde podía amar sin miedo. Y mientras miraba a Min-young, supo que sin importar lo que viniera, lo enfrentarían juntas, paso a paso, verdad a verdad.